Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 15. Durante una fracción de segundo, parecía que todo el ruido se había detenido, el nombre Sofía Ri resonaba dentro de la tienda. La mayoría no entendía el significado de ese nombre, o por qué Shiro incluso se había molestado en gritarlo. Por ejemplo, Tiule y los otros conejos guerreros estaban frunciendo el ceño a Shiro por interrumpir una discusión importante donde la libertad de un conejito guerrero masculino VIP estaba en juego, ¿y para qué? Solo para gritar un nombre que suena al azar. Sin embargo, el hecho de que la mayoría no entendiera el peso del nombre, no significaba que aquellos que lo hicieran pensarían menos en él. Waver hizo un guiño mientras Reines rompía la pluma que había estado usando para escribir los términos de un desprevenido contrato de arrendamiento de Waver en su mano, la tinta salpicando entre sus dedos y la palma. Por la vida de ella, Reines ni siquiera pareció notar su blip a favor de mirar a Shiro con un ojo severamente crítico. Si esto fue algún tipo de broma por el bien de que ella llamara su atención, bueno, felicidades, tiene su interés. Ahora, si todo esto fue una broma, uno debería esperar una pronta retribución. ¿Es esto cierto, Emilia? Reines habló, haciendo que los conejos guerreros que intentaban escoltar a Shiro hicieran una pausa. Todos podían decir que había un toque de acero en el tono de Reines. Bueno, acero molestia. Escoge tu veneno, pero ella estaba lejos de divertirse sin nada más. En contraste con el agradable estado de ánimo de Reines, mientras publicaba términos que Tiule tendría que aceptar a regañadientes para el arrendamiento de Waver, Reines había rechazado la libertad a pesar de la insistencia tenaz de Tiule. Reines ya no tenía ninguna petulancia o diversión en su voz. En cambio, lo que lo reemplazó fue nada menos que el comportamiento frío de una próxima heredera de la familia Elmeyori. Con todo derecho, nos estamos saliendo del tema, cortó Tiule, frunció los labios y se puso las manos en los puños. No se le pasó por alto que Shiro era parte del grupo de Reines. Tampoco se perdió en ningún conejito guerrero. El hecho de que Shiro irrumpiera en cuestión de minutos, de llegar a un acuerdo que asegurara temporalmente la libertad de Waver durante la duración de un contrato de arrendamiento acordado, era demasiado conveniente. Estaban confabulados. ¿Fue todo esto otra táctica dilatoria? Por lo astuto que había sido Reines durante sus negociaciones, Tiule sintió que no podía superar a esta tortuosa Catwoman. Para empezar, cualquiera que pensara que era fácil hacer un trato con los miembros de la tribu de los gatos era tonto. Siempre tratarían de quitarte todo lo que pudieran, todo mientras sonreían. Fuera de tema, Reines repitió las palabras de Tiule. Si no estuviera parada detrás de una cara de póker lo suficientemente amable, entonces sus palabras casi habrían sonado burlonas. No, creo que estamos directamente en el tema. Dependiendo de la respuesta de mi asociado, puedo no estar en condiciones de ofrecerle los servicios de mi querido hermano. Waver tosió, aclarándose la garganta. Una vez más, por servicios te referías a un contrato de arrendamiento para la enseñanza, ¿verdad? Ni Reines ni Tiule respondieron, y por la vida de él, Waver no sabía cómo sentirse cuando solo Shiro se tomó el tiempo para darle una expresión empática. No te preocupes conejito, déjalo todo en manos de la reina, murmuró Tiule con determinación. Desde su perspectiva, Waver estaba siendo claramente engañada bajo Reines. Hermano mayor, solo cállate por ahora. Reines se frotó en sus sienes, pero una vez más centró su atención en Shiro, para indignación de Tiule. La verdad, Emilia. Reines presionó, la presión de su mirada aturdió a los conejos guerreros alrededor de Shiro para darle un respiro. Shiro se mojó la boca seca, sus pensamientos se aceleraron. Necesitaba decir algo que transmitiera o diera un sentido de urgencia a Reines, pero mentir ciertamente no era su fuerte. Si lo intentaba, Reines vería fácilmente a través de él. Peor aún, su ayuda podría convertirse fácilmente en una obstrucción si ella eligiera ser mezquina. Por lo tanto, si Shiro no podía mentir, entonces haría la siguiente mejor cosa, que era explicar y compartir sus propias conjeturas con respecto a la acción actual de los Sofía Ri. Los Sofía Ri han llegado, respondió Shiro sin dudarlo, sin rehuir hacer contacto visual con Reines.
Hacerlo ahora solo debilitaría sus intentos de convencerla. ¿Cómo puedes estar tan seguro de su llegada? Reines levantó una ceja antes de que sus ojos se entrecerraran, los labios frunciendo. Estoy seguro de que había logrado obtener una semana de exploración antes de tener que enviar un informe, y para entonces, ya habríamos consolidado nuestra posición. Además, Emilia, estoy seguro de que nos habrías dicho que poseías algún tipo de hechizo de grito antes. Shirou se rascó la parte posterior de la cabeza mientras estaba bajo el escrutinio de Reines. Redactado libremente, fue la conexión de Merlin con el mundo de los sueños, y la conexión de Shirou con él lo que le permitió a Merlin permitirle ver las cosas desde lejos. Todo lo demás, simplemente funcionó a partir de ahí. Bueno, no estoy seguro de gritar, pero podría tener algo que ver con mi conexión con la puerta que me permite ver las cosas. Incluso para Shirou, la explicación sonaba demasiado vaga, pero era todo lo que tenía. Por ejemplo, riendas presionadas. Bueno, parecían haber estado bajo la dirección de una chica toda vestida de gris, y cuyos rasgos estaban oscurecidos por una gran capucha. Comenzó Shirou a describir lo que había visto con la ayuda de Merlin. Parecía incómoda, pero no parecía que tuviera mucha influencia para convencer a los demás de que no la siguieran por detrás. En realidad, la forma en que actuaba era más como si no fuera buena tratando con multitudes o hablando bajo atención en general. Si Reines reaccionó a la descripción, no la mostró. En cambio, no fue otro que Waver quien hizo un guiño. Damit, Gray, Waver se pellizcó el puente de la nariz al darse cuenta. Fue solo esta reacción la que hizo que Shirou entendiera que al menos había ganado un pilar de apoyo. Reines, gritó Waver. Escucha, pero si puede describir a Gray con precisión sin haberla conocido, es probable que Emilia esté diciendo la verdad. ¿Crees que no lo sé? Reines respondió, mordiendo la uña de su pulgar en pensamiento. ¿Qué más viste, Emilia? El alivio inundó el sistema de Shirou. El hecho de que Reines todavía lo estuviera interrogando significaba que ella ya estaba parcialmente convencida o dispuesta a moverse. Todo dependía de las habilidades persuasivas de Shirou desde este punto. Se aclaró la garganta. Los miembros de la familia Sofía Ri están estableciendo sus propios campos delimitados alrededor de la puerta mientras hablamos, comenzó a explicar. Los conejitos guerreros lucían rasgos confusos, pero Reines iba a ver asintiendo para que Shirou continuara. Por lo que vi, un gran número de magos no afiliados también han cruzado la puerta y la mayoría caen bajo la jurisdicción de Sophie Ri. Puede que no signifique mucho, pero si deciden fortificar el área y usar sus conexiones dentro de la torre del reloj para formar acuerdos mutuos, entonces, los bastardos tratarían de monopolizar o establecer un peaje. Reines hizo clic en su lengua irritada, con un pulgar apoyado sobre su barbilla mientras cortaba. Sí, vamos con eso. Shirou no tenía intención de seguir adelante con lo que iba a decir si Reines podía simplemente llenar los puntos y motivarse sin demasiadas especificaciones. El silencio siguió con Tiule y los conejos guerreros luciendo más angustiados que nadie. No eran estúpidos. Podían juzgar el flujo de la conversación que conducía directamente a una ruptura de las negociaciones para la liberación de su compañero de tribu. Reines dejó escapar un largo suspiro, Tiule y los demás sosteniendo el suyo. Volvemos. Ahora espera solo un segundo. Tiule rechinó los dientes, indignada. Nuestros tratos tienen prioridad. Como base de cortesía, no puedes simplemente pasar por alto una situación que está justo frente a ti para priorizar otra cosa. Nuestros términos aún no han terminado. Tienes razón, Reines se encogió de hombros sin parpadear. Se ha pospuesto, ahora hazte a un lado. Tiule abrió y cerró la boca. Quería simplemente atacar, pero sabiendo que para hacer una violación en la conducta, Tiule solo podía contenerse. Después de todo, Reines todavía era técnicamente uno de los salvadores del reino del conejito guerrero de la Alianza del Hombre Bestia, a pesar de que Tiule o los otros conejos guerreros nunca la habían visto contribuir mucho de nada. De hecho, la mayor contribución de Reines fue revelar que tenía un conejito guerrero macho con collar a través de una deuda de algún tipo. Pobre vacilante.
Esa no es forma de hablar con la reina, hizo una mueca Ryuli, uno de los generales de Tiule, con la mano palmeando el pomo de su espada. ¿Sí? ¿Quién crees que eres? Los otros conejos guerreros, agitados por la actitud de Reines, no pudieron ser reprimidos a pesar de que Tiule les dio miradas de advertencia. Sea como fuere, Reines estaba lejos de ser intimidado o obligado a someterse. Ella pronunció un solo nombre que cortó toda la conmoción. Vacilar. El nombre resonó en el abrupto silencio. Waver, la persona en cuestión, gimió. De pie, actuó naturalmente como escolta de Reines, mientras intentaba suavizar la situación por la fuerza con una contracción perpetua en la frente. Tiule y los otros conejos guerreros estaban indignados en nombre de Waver, pero no tenían dónde desahogar la injusticia que estaban viendo. Elelor Waver, solo di la palabra. No estás solo. Todos estamos aquí y esperando. Interrogación de cierre. Waver fue el más confundido en la muestra de apoyo. ¿Deseaban que él les enseñara tan mal? Bueno, no era como si no apreciara a los estudiantes atentos. Él asintió con aprobación, pero los rechazó a todos de todos modos. Ahora no era el momento de estar enseñando. Elelor Waver. Simplemente no es justo. Todos estamos aquí. Solo una palabra servirá. Waver se resistió. Simplemente no podía entender de dónde venía toda esta pasión y por qué Tiule no la estaba desanimando. Demonios, parecía que ella sería la primera en saltar si Waver asentía con la cabeza como una señal de ayúdame, reina Tiule. Eres mi única esperanza. Waver negó con la cabeza y se concentró. Simplemente lo estaba imaginando todo. Emilia, vámonos. Reines intervino, tratando de poner fin a las travesuras de los Warrior Bunnies. Si intentan detenerte, solo saca esa espada. Silencio. Todo el ruido de repente pareció extinguirse. Varios conejitos guerreros le dieron a Shirou una amplia litera. Independientemente de cómo los conejos guerreros estaban tirando de él antes, no habían olvidado que Shirou fue quien mató a las legiones del imperio, y probablemente era un apóstol del dios elfo. Incluso si algunos conejos guerreros lo olvidaron, eso no significaba que Tuka y Kayla no estuvieran observando si hacían movimientos repentinos, y mucho menos el peligro que Shirou imponía cuando estaba armado con esa espada. Aún así, podría la gratitud que los conejitos sentían por haber ser derrotada por la aprensión. Eran guerreros que preferían morir en la batalla que en la vejez. Naturalmente, el aire se puso tenso con los Warrior Bunnies y Tiule más que reacios a dejar ir a Waver cuando el contrato de arrendamiento estaba casi terminado. Tal como iban las cosas, si las cosas continuaban dirigiéndose hacia el sur y ningún bando se movía, era inevitable que floreciera alguna forma de conflicto. Sin embargo, la tensión se redujo rápidamente por la aparición de otro factor, una flor rosa que floreció abruptamente desde la parte superior de la cabeza de Shirou. Emilia. Reines parpadeó, seguido por Waver mientras ambos intentaban procesar qué tipo de Magecraft Shirou estaba usando ahora. ¿Pueden escucharme todos? El tallo de la flor tembló, los pétalos se movieron ligeramente del movimiento. Por un momento, nadie parecía capaz de procesar solo quién estaba hablando, pero todo eso cambió cuando Tuka y Kayla irrumpieron al detectar una magia tan en sintonía con la naturaleza. De hecho, las flores florecían inexplicablemente bajo los pies de Shirou, dándole la imagen de caminar sobre rosas. A una revelación del dios élfico. Kayla tartamudeó. Se asombró Tuka, con las manos juntas antes de que Kayla empujara la parte posterior de su cabeza hacia abajo en un arco. Cuida tus modales, advirtió Kayla, avergonzada. Mientras tanto, la conmoción se extendió por las mentes de los conejos guerreros. Tenían la sensación de que Shirou era un apóstol, y si esto era cierto, entonces el que hablaba podría muy bien ser el dios de los elfos. Peor aún, cada residente en este nuevo mundo más allá de la puerta, entendió que nunca fue en su mejor interés ofender a una deidad. Sí, bueno, es algo así. Mierda. No es que Shirou no estuviera agradecido de que la intervención de Merlin pudiera haber evitado un conflicto armado, pero se sentía mal. Este estafador. Shirou casi podía imaginar a Merlin actuando presumido en su cacareada torre. La flor rosa sobre la cabeza de Shirou parecía asentir hacia Kayla y Tuka. Los lirios delicados como ustedes no necesitan inclinarse.
Merlin estaba literalmente hablando por encima de él, y Shirou no sabía cómo sentirse al respecto. Si Merlin estaba siendo el portavoz para ayudar a mover las cosas, entonces Shirou era prácticamente el pedestal en este momento. Incluso Waver y Reines miraban a Shirou extrañamente como si esto fuera solo otro mago único para él. El labio de Shirou se torció tan sutilmente. Ahora bien, ¿dejarían pasar amablemente a mi apóstol y a sus colegas? Tiule y los conejos guerreros fruncieron los labios, claramente reacios, pero al final, Tiule no pudo sopesar la ira de un dios ni siquiera para Waver. Al final, solo pudo ceder. Esto no ha terminado, Tiule mordió el interior de su mejilla con tanta fuerza que podía saborear la sangre. Mientras tanto, Reines y Waver fueron comprensiblemente sorprendidos por sorpresa de que Shirou de alguna manera había entrado en contacto con un dios del nuevo mundo. La peor parte fue que Shirou sabía que Merlin sabía que Shirou no tenía más remedio que mantener la farsa si quería que las cosas salieran bien. Mientras funcionara, Shirou supuso que solo tendría que rodar con él. Ahora, si solo Tuca y Kayla pudieran dejar de mirarlo como si fuera una preciosa lágrima élfica o un artefacto sagrado, la aldea élfica iba a sufrir una agitación ante las noticias que Tuca y Kayla inevitablemente traerían de vuelta. Vientos que soplan, un campo verde y una espada en la piedra. Era ese sueño otra vez, esa visión. Gray parpadeó con los ojos abiertos, un estremecimiento que viajaba por su espalda que la hizo tirar de su capucha más sobre su rostro. Era consciente de su apariencia, su voz, su comportamiento. El suyo era un pasado que prefería no revivir. La suya era una identidad dominada por una sensación de crisis inminente. De hecho, ya ni siquiera recordaba cómo solía aparecer antes de que sus rasgos comenzaran a cambiar de acuerdo con un oficio al que había estado sujeta en busca del rey invicto. Gray dejó escapar un suspiro, sacudió la cabeza y maldita sea, trató de concentrarse. Ni Reines ni su maestra eran estúpidos. Por lo menos, Waver había estado guardando un pequeño cuaderno de bitácora con respecto a sus movimientos al otro lado de la puerta que se transmitía a través de sellos mágicos que solo los autorizados podrían leer. Gray era una de esas personas que conocía los medios para desbloquear los círculos mágicos, y esto la llevó a seguir un camino más allá de una supuesta aldea élfica, y hacia un imperio gobernado por conejitos. Ella supuso que el término correcto era fantasmal, pero se desvió. Nunca fue mucho para las especificaciones y cosas por el estilo, eligiendo mantenerse a sí misma la mayoría de las veces, y esperando que nadie hablara con ella. Aún así, el hecho de que ella hubiera imaginado ese sueño en particular de nuevo no era un buen augurio para ella. Se sentía algo siniestro si ella estaba siendo sincera. ¿Fue una especie de resonancia? Si lo fuera. Se mordió los labios, negándose a pensar realmente en ello. Todo estaría bien una vez que se reuniera con su maestra. Siempre supo las respuestas y podía mantener una mirada tranquila a la situación general. Era solo que Gray nunca habría pensado que al destino le gustaba gastar bromas enfermizas a personas con opiniones muy diferentes sobre la leyenda del rey Arturo. Al seguir el rastro de Waver, y con Shirou y los demás corriendo de regreso, un encuentro era inevitable. Los ojos de Gray se animaron aliviados cuando vio una fregona familiar de largo cabello negro y esa expresión gruñona a través de un claro en la maleza del bosque. Sin una sola duda, aceleró el ritmo y se apresuró a entrar. Al lado de Waver estaba Reines, y más atrás estaba alguien que no había conocido exactamente antes. En cualquier caso, las observaciones de Gray no la obstaculizaron en lo más mínimo. De hecho, ver a Reines solo comprobó aún más que había encontrado a las personas que quería. Maestro. Ella gritó, una mano agitando para llamar su atención, no es que necesitara hacerlo por todo el ruido que estaba haciendo mientras se apresuraba. Si uno alguna vez intentó correr con una capucha sobre sus cabezas, es fácil entender lo difícil que fue mantener la capucha en su lugar con el viento soplando. Posteriormente, la capucha de Gray se voló hacia atrás antes de que llegara frente a todos, apoyando sus manos sobre sus rodillas y jadeando. Finalmente te encontré. Lo siento, todo esto es culpa mía y puede que no sepas lo que está pasando, pero la Sofía Ri, ¿verdad, Gray? Waver gruñó. ¿Cómo lo hiciste? Así que Emilia tenía razón. No, el dios que tomó a Emilia bajo su ala tenía razón, murmuró Reines, con las arrugas en un pensamiento profundo.
Gray observó desconcertado como una flor rosa sobre la cabeza de la tercera persona parecía acicalarse ante las palabras de Reynes. En cualquier caso, lo que realmente captó la aprehensión de Gray fue la intensidad de la mirada dirigida a ella. Algo anda mal, Emilia. Weaver sintió la necesidad de defender a su estudiante. Shiro estaba actuando de manera demasiado extraña, especialmente cuando él era el que más quería regresar. Sin respuesta. Lo que siguió fue que Shiro se acercó rápidamente a Gray paso a paso. Gray tejió sus cejas, insegura de cómo debería reaccionar al avance de Shiro, pero sabiendo lo suficiente por Reynes y la actitud de su maestra que Shiro no era un enemigo. Finalmente, Shiro se detuvo justo enfrente de Gray, quien mantuvo los brazos en alto con aprensión. Arturia. Shiro gritó suavemente, una mano temblorosa tratando de tapar la mejilla de Gray, solo para retroceder cuando Gray la abofeteó. De repente, la flor rosa que una vez había estado sobre la cabeza de Shiro de repente se volvió azul. Algo cambió en el aire. Era casi majestuoso, elegante incluso. Gray inconscientemente comenzó a retroceder. ¿Quién es este falso? ¿Y por qué siento la presencia de mi lanza? Agregar. Gray gritó rígidamente a la guadaña colgada sobre su espalda para que la apoyara. «Mami», fue la única respuesta de su guadaña de confianza. «¿Qué? Gracias por leer. Tengo dolor de cabeza mientras escribía esto, así que por favor hágamelo saber si alguien detecta algún error tipográfico o error. Próxima actualización. Fate Legend. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legaki Dark. K. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Survivors Log Reflection. Amazon.com/dp/b08bddgn7z.